Desde su nacimiento, el cine ha ido en constante evolución. Todo comenzó cuando los hermanos Marie y Louis Lumière revolucionaron la industria y el arte de la imagen con sus inventos sucesivos de la foto instantánea. Luego inventaron el proyector cinematográfico, hasta que el 28 de diciembre de 1895 lograron proyectar la primera función de cine mudo como espectáculo en París. Hoy, 124 años después de esa proyección, el cine como manifestación artística cuenta con diversos movimientos o corrientes que se han ido reinventando a través de los tiempos. Por eso, a la fecha cada vez surgen más nuevos géneros cinematográficos, dentro de los que encontramos el cine documental, el cine biográfico, cine histórico, musical, de comedia, infantil, del viejo oeste, de aventura, de acción, entre otros muchos más. Por otro lado, las salas de cine paulatinamente han ido incorporando y adecuando sus instalaciones con sillas con movimientos, efectos con humo, aire y agua, y avances tecnológicos como el 4D. El cine nos ha permitido comunicarnos y conectarnos con el mundo a través de historias de la vida real, hechos históricos que han marcado en diferentes épocas a la humanidad o con simples acciones de nuestra cotidianidad con las que nos sentimos identificados, las cuales nos pueden llevar a vivir diferentes estados de ánimo, en una sola cinta, pasando de la risa al llanto, de la alegría a la tristeza o incluso al dolor. Dado lo anterior, el cine como arte se transforma en un espacio cultural. Es por esto que el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, a través de su segundo Festival de Cine para Ciegos con audiodescripción, quiso seguir abriendo espacios de accesibilidad y conectando a la población con discapacidad visual con el mundo, proyectando grandes films entre los que destacan Bird Box, interpretada por Sandra Bullock, donde unas fuerzas malignas que llevan a miles de suicidios en todo el mundo la hacen emprender una travesía para salvar su vida, junto a dos niños navegando río abajo hasta llegar a un refugio de ciegos, quienes son los únicos sobrevivientes gracias a justamente a no poder ver. Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente y el fonógrafo, estuvo muy cerca también de inventar el cine, al patentar el kinetoscopio, creado en su laboratorio por William Dixon, una máquina que solo permitía funciones limitadas. Inspirándose en este e integrando diversos inventos y descubrimientos de la época, como el rollo de fotos de Eastman, los hermanos Lumière, hijos del fotógrafo Antonio Lumière, crearon el cinematógrafo. Este dispositivo permitía la toma, proyección y hasta el copiado de imágenes en movimientos, así como el espectáculo público derivado de la exhibición del funcionamiento del aparato. Sin embargo, es muy probable que el verdadero inventor del cine fuese Louis Le Prince, el cual realizó su primera película en 1888. En la época, los filmes eran de pocos minutos y metraje. Trataban temas más o menos simples y tanto por decorados como por vestuario eran de producción relativamente barata. Además, la técnica no había resuelto el problema del sonido, por lo que las funciones se acompañaban con un piano y un relator. Pero en este tiempo surgieron la casi totalidad de los géneros cinematográficos, ciencia ficción, históricas o de época. El género ausente fue, por supuesto, la comedia musical, que debería esperar hasta la aparición del cine sonoro. También en la época se produjeron los primeros juicios en torno a los derechos de autor de las adaptaciones de novelas y obras teatrales al cine, lo que llevaría con el tiempo a la creación de las franquicias cinematográficas basadas en personajes o sagas. El 28 de diciembre de 1895 se realiza la primera proyección cinematográfica abierta al público. Ya se habían realizado anteriormente proyecciones consideradas como experimentos delante de varios científicos. Ambos hermanos consideran el cine como un simple experimento que no tiene futuro. Negocian con varios propietarios para encontrar una sala de proyección. Tras varios rechazos, escogen el Salón Indio del Gran Café del Boulevard, que está ubicado en París, un pequeño café de pocos metros cuadrados. Seleccionaron este café ya que, según ellos, si el público era relativamente mínimo y la proyección era un fracaso, esta pasaría desapercibida. Esta primera proyección es un éxito y marca el nacimiento oficial del cine como se conoce hoy en día. Esa noche, por solo un franco, cualquier persona interesada pudo asistir a la primera proyección cinematográfica de la historia. Reacción del público. Antes de encontrar la sala de proyección del Salón Indio del Gran Café del Boulevard, fueron rechazados por numerosas salas como el Museo Grevin y las Folies Bergers, que no confiaban en un invento del que nadie había escuchado hablar. Se realiza una primera sesión por la tarde reservada para algunos invitados especiales, pero en la cual ningún periodista asiste. Al día siguiente, nadie habla del nuevo invento en los periódicos. Éxitos y distribución. El cinematógrafo tiene un éxito tan grande que numerosas personas se interesaron por él. El Museo Grevin y el Folies Bergers, dos de las salas, los habían rechazado para la primera proyección. Ofrecieron 20.000 francos uno y más de 50.000 el otro para comprarlo. Georges Méliès, uno de los primeros espectadores del 28 de diciembre de 1895, que se convertirá en el pionero de los efectos especiales en el cine, también se ofrece a pagar más de 10.000 francos. Se dice que los hermanos Lumière no aceptaron, convencidos de que su invento no tenía ningún futuro y que no podía traer nada más que la ruina. Edwin S. Porter.
Su preocupación y desempeño se centró en encontrar una historia cinematográfica mejor elaborada con mayor cantidad de escenarios. Su intención era crear un relato que se comprendiera por sí mismo, ya que los filmes hasta el momento eran acompañadas por un explicador. Descubre el montaje paralelo, el montaje simultáneo y hace intentos de montaje alterno. Se sientan las bases del cine de acción. Porter ofrece al público un nuevo mundo de relaciones, físicas y psicológicas. Leon Gaumont se interesó en los aspectos técnicos mecánicos del cine. Primeramente fue fabricante y vendedor de aparatos cinematográficos y luego se orientó a la producción cinematográfica. Su secretaria Alice Guy inició con esta producción en 1898. Al renunciar, Gaumont contrata a Louis Feuillade. Cine mudo. Durante los primeros 30 años, las películas fueron completamente mudas. Suele hablarse del cine mudo de la época silente o muda, y esto no es de todo exacto. Aunque es cierto que las proyecciones no podían por sí mismas sino mostrar imágenes en movimiento sin sonido alguno. Pero las proyecciones en las salas iban acompañadas de la música tocada por un pianista o una pequeña orquesta y además comentada por la voz de un explicador. La creación del lenguaje cinematográfico. El acorazado Potemkin de Sergei. En esos años, la técnica de contar una historia en imágenes sufrió una gran evolución. Los primeros cineastas concebían al cine como teatro filmado. En consecuencia, los escenarios eran casi todos interiores y se utilizaba una cámara estática. A medida que pasó el tiempo, los directores aprendieron técnicas que hoy por hoy parecen básicas, como el plano y contraplano, al mover la cámara. El cine sonoro. El cine sonoro es aquel que incorpora en las películas sonido sincronizado o tecnológicamente aparejado con la imagen. Por su parte, el cine mudo es aquel que no posee sonido y consiste únicamente en imágenes. Antes de la existencia del cine sonoro, los cineastas y proyectistas se habían preocupado de crearlo, pues el cine nace con su voluntad. Raras veces se exhibía la película en silencio. El cine en color. Anteriormente se creía que el año 1909 en el Teatro Palace Variat de Londres se proyectaron por primera vez películas en color. El principal problema era que la técnica creada por George Smith solo utilizaba dos colores, el verde y el rojo, los cuales se mezclaban de manera aditiva. Pero en realidad fue en 1901 cuando se creó la primera película en color de la historia. Sin título, fue dirigida por el fotógrafo Edward Turner y su mecenas Frederick Marshall Lee. La manera en que la realizaron fue rodar las escenas en blanco y negro, para después añadir filtros verdes, rojos y azules. Finalmente se creaba uniendo el metraje original y los filtros en un proyector espacial. Los géneros cinematográficos. La industrialización del cine hizo nacer también las llamadas convenciones de género, y por ende, los géneros cinematográficos propiamente dichos. El primer cine era documental, escenas de obreros saliendo de las fábricas y cosas así. Pero el cine documental, en cuanto tal, recién vino a nacer en 1922, con el filme Nano, El Esquimal. Aunque nunca demasiado popular, de tarde en tarde se rodarían algunos, como por ejemplo El Mundo Sumergido de Jacques Cousteau. Cine en la actualidad, cine comercial y cine de arte. A medida que las películas de Hollywood se hacían cada vez más grandes en forma y más escasas de contenido, el cine de otras regiones fue reaccionando a su vez. Así se profundizó la grieta entre el llamado cine comercial, cuya principal factoría siguió siendo Estados Unidos, y el cine arte, elaborado en mayor abundancia en otras regiones del mundo. Esto se debió a varias razones. Por una parte, el cine comercial se hizo cada vez más caro de producir y por ende, menos productoras podían incursionar en él. Aunque esta tendencia se revirtió en parte en el auge de la computación, como lo prueban films europeos comerciales como los manufacturados por Luc Besson.